cepo. Y que a las 10 de la mañana vamos a ver cómo reacciona el mercado. Habló de unas bandas que van entre los 1.000 y los 1.400 aproximadamente de pesos argentinos. Pero para hablar de esto lo tenemos en línea al doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía, Pablo Manzanelli, también investigador del CONICET y del Instituto Cifra. Pablo, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda aquí desde la 530. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Quería que me dieras tu impresión, tu parecer sobre el anuncio del presidente el otro día y que no te voy a pedir un pronóstico sobre lo que va a ocurrir después de las 10, digo, pero ¿qué es lo que vos estás viendo? ¿Qué estás viendo? Para empezar, lo primero, o sea, era lo esperable, digamos, sabíamos que se estaba negociando, lo habían preanunciado con bastante tiempo Milei, era esperable que el FMI en este contexto geopolítico y por la naturaleza de este gobierno lo apoye. La magnitud del crédito es importante, digamos los 20.000 millones de dólares, pero sobre todo el hecho que no se conocía hasta ese momento de que vengan fondos frescos con bastante anticipación, es decir, de un saque 12.000 millones de dólares que supuestamente ingresan mañana, por lo cual todo eso que planteas en términos de lo que va a ocurrir ahora a partir de las 10 de la mañana es una incógnita. Obviamente el gobierno va a intentar jugar políticamente siempre se puede para intentar posponer el efecto de la devaluación y de las presiones sobre la devaluación que son estructurales, y podemos hablar de eso. Y digo, cuando digo políticamente me refiero a intentar pisar las importaciones y se rumorea que le están pidiendo eso a los bancos, que no entreguen dólares para importaciones por los primeros días. Digo, hay formas de ir llevándolo. Creo que buscan que quede en un nivel en torno a los 1.200, 1.300. Lo cierto es que esto es una cuestión muy de corto plazo y de coyuntura. Incluso el crédito de los 12.000 millones y sumar además lo de los organismos internacionales y un repo de bancos que están juntando, en realidad invita a reflexionar sobre lo que efectivamente es, digamos, que es un salvataje, un salvavidas en el marco de una tormenta muy fuerte, y que en realidad podrá aliviar coyunturalmente la situación del mercado cambiario, pero no resolver la insolvencia que tiene la economía argentina, que obedece no a una cuestión fiscal como pensaba el gobierno originalmente, sino a una crisis en el sector externo que ya se había incubado con el gobierno de Macri, con ese endeudamiento criminal que hizo, que el Frente de Todos no logró superar ni resolver, y que Milei lo está profundizando. Ahora, hoy está recibiendo el gobierno al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Digo, Sí. hay allí evidentemente una consecuencia del alineamiento. Al menos le están dando al gobierno ese apoyo público, además de, bueno, esta plata de corto plazo que bien decís vos para, entiendo yo, digamos, atravesar este año electoral, ¿no? Sí, exactamente. Hay un apoyo del capital financiero internacional fuerte. Yo interpreto que estamos en una instancia en la cual la alianza de poder del gobierno, es decir, no los representantes que aparecen en la Casa Rosada, sino el poder real, se está disputando quién subordina a Milei, y creo que el capital financiero está haciendo su juego en ese sentido. Sí, el apoyo de Estados Unidos es importante, el monto y la presencia política, pero bueno, yo insisto con que hay fenómenos estructurales que hacen que a pesar de que ingrese ese apoyo, que hasta ahora, quiero decir algo al respecto, es la primera vez que hay un apoyo real en dólares al gobierno de Milei. El gobierno de Milei hasta ahora careció de eso. Se mostró muy pro mercado, muy pro Estados Unidos, pero en lo concreto no recibió inversión extranjera, no recibió crédito de acreedores privados, y tuvo que apelar cuando fracasó su programa justamente por esa falta de financiamiento,
al Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia, que se llega cuando ya está la crisis, digamos, en marcha. Y eso es lo que ocurrió en el gobierno de Milei, y ahora, por supuesto, en última instancia aparece el apoyo de Estados Unidos y del Fondo Monetario. Pero bueno, esto es interesante para contrastar con otras experiencias de valorización financiera, porque cómo llegamos hasta acá tiene mucho más que ver con la propia gestión de Milei que con la herencia o con un shock internacional, ¿no? Lo que estamos viviendo es una experiencia de valorización financiera frustrada, de corto plazo, que no consiguió crédito para lograr dólares que permitan sostener el tipo de cambio, que es la variable central para hacer la ganancia financiera en dólares. Claro. Y que cuando se acabó esa inyección tan fuerte de blanqueo, en enero se pinchó la burbuja y empezaron a haber pérdidas de ganancias financieras en dólares. Antes habían sido del 7% mensual, en algún momento del 11% mensual. Pensemos que esos números en el mundo son anuales, digo, para tener una idea. Ahora, en este caso puntual, yo digo, llegamos al fondo claramente porque el modelo no funciona ni siquiera en base a sus preceptos. Claro, el modelo fracasó. La cuestión fiscal es una cuestión importante, tener los números ordenados. Hasta Néstor Kirchner lo hacía obsesivamente. Digo, por supuesto que es una cuestión importante para pensar proyectos de inversión, incluso para la propia vida de cualquier ser humano. Digo, bajar la inflación, tener las cuentas fiscales en orden, etc. Pero no son para nada una solución a un problema. Claro. que es mucho más grande. La verdad es que Argentina viene arrastrando problemas estructurales importantes y es evidente que no puede ser solo un efecto de que el Estado gaste un poco más de lo que le ingresa. Entonces digo, había un endeudamiento muy importante por un esquema de valorización financiera que se impone en Argentina de hace 50 años, que el kirchnerismo buscó modificar y que Macri y Milei lo vuelven a poner en el centro de la escena, y bueno, y eso en realidad funciona siempre en el corto plazo, porque las burbujas financieras por definición son burbujas financieras que se pinchan en algún momento. Entonces, bueno, cuánto dura eso depende de que puedan conseguir dólares del endeudamiento, que puedan conseguir dólares de la inversión extranjera, etcétera. Eso, por ejemplo, en los 90 fue exitoso en sus propios términos, ¿no? Porque se logró una pelota de deuda y de inversión extranjera por privatizaciones que permitieron sostener una burbuja financiera por un tiempo más largo. Ahora, Pablo, te quiero preguntar, porque en un momento Milei dice algo así como vamos a hacer lo que haya que hacer, y bueno, uno sabe que hay en puerta varias privatizaciones. ¿Se podría dar nuevamente una suerte de capitalización grande en materia de dólares vía venta de empresas del Estado? Bueno, acá se plantea insistir con las reformas estructurales, tanto la reforma previsional, reforma fiscal, reforma laboral, todo está en carpeta, las privatizaciones por supuesto que también, y que ya estaban en carpeta en el tema de gobierno, que en ese sentido es algo novedoso del acuerdo. En todo caso, claro. ahí se pone en el papel y es evidente, digamos, que el programa va hacia ese lugar. Habrá que ver la sociedad cómo responde, porque yo creo que esto puede, como decía antes, aliviar coyunturalmente el sector externo. Hay que ver en qué medida, porque la crisis está en marcha, porque el shock internacional es fuerte. Entonces acá hay una caja de sorpresas que hay que ver que disparan. Digo, puede ser que lo sostengan por algún tiempo en torno a los 1.300, 1.400, pero no la fuerza del cielo, sino la fuerza de la economía. Puede ser que esencialmente las del suelo. Esencialmente las del suelo por la cosecha, ¿no? Suelo. Claro, las del suelo, no las del cielo. No, bueno, es esperable. Estamos en abril, es el mes de menores vencimientos de deuda, es el momento donde se liquida la cosecha gruesa, van a tener un tipo de cambio, se supone, más favorable respecto a lo que era el dólar de exportación del sector agropecuario, que está en 1.150 aproximadamente. Esto evidentemente va a estar por arriba de eso, pero bueno,
no se acaba la situación en el primer mes, sino que esto va a seguir su marcha. Y lo que quería plantear era, independientemente de esa insolvencia externa que podrá estar fluctuando en torno a cierta calma en algún momento y shocks en otro, que no sabemos bien cuándo, lo cierto es que esto va a trasladar el problema a la calle, cosa que ya estaba ocurriendo, pero lo va a hacer más dramáticamente, porque, digamos, ya la inflación que se había empezado a acelerar, que había pasado al 3,7 en el mes de marzo, es evidente que va a empezar a incrementarse. Una devaluación no va a ser otra cosa que Claro. acelerar ese proceso inflacionario. Esto va a pegar incluso en los salarios de los registrados del sector privado, que eran los únicos que más o menos se defendían frente al proceso inflacionario del año anterior. Y bueno, y habrá que ver cómo responde ahí la sociedad, ¿no? Si se activan los sectores populares en la resistencia, esto va a llevar a lo que ya estamos viendo, ¿no? A una decadencia en términos políticos de este gobierno, y eso va a afectar incluso la cuestión económica. Pablo, como siempre, muy claro. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Pablo Manzanelli, descifra, bueno, en este caso su análisis sobre los anuncios del presidente en base a este nuevo acuerdo. Se espera a las 10 de la mañana, que es lo que van a decir los mercados, pero bueno, me parece que Pablo describió la cuestión estructural y también el proceso económico. No es nada bueno esto, porque va a haber un deslizamiento a precios. Algunos vaticinan que la inflación próxima